Donde el día de hoy vamos a compartir, vamos a intercambiar ideas sobre las buenas prácticas dentro de una gestión logística y también vamos a recomendar algunos indicadores de gestión que ustedes podrían fortalecer el uso en el caso que ya lo estén usando en sus áreas o revisar la implementación. Entonces les pido que por favor participemos, ¿no?, de manera activa para poder entender bien esta sesión final. Y bueno, también felicitarlos, hoy es el Día de la Logística Internacional, felicitar a todos ustedes como logísticos, que hayan tenido un buen día, y si no, bueno, todavía quedan horas para terminar el día, que tengan un buen día logístico. Bien, vamos a entrar a presentar la sesión de hoy. Bien. Hoy día, como repito, vamos a conversar, a compartir, ¿no? A compartir lo que son las buenas prácticas. Ya, las buenas prácticas, que estoy muy seguro que muchos de ustedes las conocen o también las ejecutan en su puesto de trabajo. Invito al señor Luis Miguel Reyes. Buenas noches, Luis. Un gusto tenerte nuevamente en la sesión. Me gustaría que apertures tu micrófono, y me comentes o me definas, ¿no? ¿Qué entiende usted por buenas prácticas en el ciclo logístico? ¿Qué es para usted buenas prácticas? Luis. Bien. A la señorita Ariana Palomares, buenas noches. ¿Podría aperturar su micrófono y darme respuesta a esta pregunta inicial? Vamos, chicos. Estamos en la sexta sesión. Ya creo que debemos tener claro y deberíamos ya estar en capacidad de entender esta pregunta básica, ¿no? O a ver, a un voluntario, por favor, en la sala, algún voluntario que me explique o defina qué entiende por buena práctica en el ciclo logístico. Bien, esta noche están muy tímidos. Bueno, vamos a avanzar. El día de hoy ya debemos llevarnos y tener claro, y debemos conocer cuáles son las buenas prácticas en la gestión logística, que luego de fortalecerlas, si es que ya existen en el área donde vamos a llegar a desarrollarnos, o al momento de implementar, deben agregar valor a las operaciones logísticas. Recuerden que agregar valor significa ejecutar un proceso operativo o administrativo de manera eficiente, ¿no?, con los recursos, con los tiempos, de manera eficaz, es decir, que cumplamos con los objetivos que se nos han trazado, y agregar valor desde el punto de vista de optimizar y rentabilizar el área y la organización. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy día. También identificar los principales KPI que miden la eficiencia y rentabilidad del ciclo logístico. Los indicadores de gestión, lo que no controlamos, no podemos medir. Y si no hacemos ninguna de las dos, no gestionamos. O sea, no tenemos un rumbo, no tenemos un norte donde podernos medir. Entonces, los indicadores de gestión nos ayudan a ver cuál es el desempeño de un proceso y lo alineamos con la planificación y los objetivos que debemos cumplir. Si estamos lejos del objetivo, entonces ese indicador nos está mostrando qué tan lejos o qué tan cerca estamos del objetivo. Y hay muchos indicadores de gestión, lo que hoy día vamos a ver son los principales. Los indicadores de gestión se elaboran partiendo de la información
que cada área, ¿ya? Que cada área va generando en sus procesos. O sea, no necesariamente todos los procesos, como ya lo he mencionado en la sesión anterior, todos los procesos debemos medir. No, debemos centrarnos en las actividades críticas de éxito. Actividad crítica de éxito, entiéndase, por el proceso, la actividad que al gestionarla de una manera eficiente y eficaz, voy a obtener un buen resultado. ¿Cuáles? Ya queda a criterio de cada jefatura o cada política en cada organización. No siempre es lo mismo. Pueden existir dos empresas que están en el sector industrial, pero eso no significa que en una sesión o en una clase me enseñaron que había un indicador y que lo podía aplicar. Y no necesariamente lo puedo aplicar en las dos organizaciones o en ese sector. Lo que quiero llegar y que quede claro es que los indicadores de gestión, en resumen, se generan de acuerdo a la información que estoy generando en los procesos operativos administrativos. Segundo, a qué actividad o proceso de valor voy a analizar, clasificar y definir un indicador. ¿Y cuál es la meta de ese indicador? 3 conceptos básicos cuando hablemos de KPI. Todo esto, estas buenas prácticas o estos indicadores de gestión, los vamos a aplicar en la cadena de suministro, ¿no? Aquí lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que tenemos oportunidad de mejorar los procesos en compras, en transportes, en almacenamiento y en distribución. Las 3 actividades o procesos funcionales que a lo largo de este curso hemos venido revisando, ¿no? Con la intención de que ustedes y yo tengamos claro cuál va a ser las áreas de oportunidad de desarrollo profesional como un asistente de logística. Entonces, podemos aplicar indicadores a compras, a transportes, almacenamiento y a distribución, que como hemos visto, eso es un área funcional logística, que da soporte a la cadena de suministro, ¿no? Y hemos visto, está de más decirlo ya a esta altura de la sexta sesión, que logística no es igual a cadena de suministro. Bien, ¿qué se entiende como buena práctica? Esto era lo que pregunté al inicio de la sesión. Una buena práctica es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y por lo tanto se recomienda como modelo. Un ejemplo, una buena práctica en términos prácticos es algo que un área funcional ejecuta, lo hace bien y da resultado. Esa es una buena práctica. Como por ejemplo, saliéndome un poco del tema, una buena práctica para detectar si el personal que llega a planta está en estado ecuánime. Una buena práctica sería aplicar la prueba de alcoholemia. Va a funcionar bien y me va a dar resultados. Una buena práctica, por ejemplo, ¿no? De ya aterrizándolo al tema logístico. Una buena práctica para mantener el orden y la disciplina en el almacén. ¿Cuál creen que sería una buena práctica para mantener orden y disciplina operacional? ¿Algún voluntario, por favor? La una, las dos, las tres. Seguimos. Una buena práctica para mantener el orden y la disciplina operacional en el almacén es la que ustedes ya conocen, es las 5 S, que es una filosofía japonesa, ¿no? Que se aplicó en la organización Toyota y que fue replicada, miren, fue replicada, fue recomendada como un modelo táctico operativo para las organizaciones. Entonces, eso es lo que es una buena práctica, chicos. Es algo que se ejecutó, que funcionó bien, que me da resultados y que es un modelo, ¿no? Y he tratado de serlo totalmente práctico en poner el ejemplo
de una prueba de alcoholemia que funciona bien y te da resultados, y es un modelo en varias organizaciones, y por el otro lado las 5S. Pero independientemente de cuál sea la práctica, ya sea una buena práctica en compras, en transporte, en almacén o distribución, deben asegurarme que agreguen eficiencia, que agreguen eficacia, es decir, cumplan objetivos, y rentabilicen las operaciones. Eso debemos tener claro, ¿ya? A una buena práctica para seguir ejecutándola, para estandarizarla, para incluirla dentro de mi proceso de gestión, debe agregar eficiencia, eficacia y rentabilizar la operación, ¿ya? Entonces, siempre me gusta más que yo seguir, me gusta interactuar, ¿no?, con ustedes en esta oportunidad. Entonces, de manera voluntaria, ya para no estar mencionando, me gustaría que compartan, los que están en esta sala y están laborando, una buena práctica que bajo este concepto, esta explicación que acabo de darles, ustedes identifiquen en este momento que en su empresa o en su área se está ejecutando. Y me gustaría que ustedes la compartan. Por favor, algún voluntario o voluntaria. A ver, Buenas noches, adelante. soy Reyes, le saluda. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, una de las prácticas que me pongo ahí en mi almacén es al momento que ingresa la mercadería es el orden, ¿no? De poner un sitio adecuado para que vayan los repuestos y también de pasadita, como quien se limpia limpiar un poco la zona o la naquel donde va a ir el repuesto. Ok, ok. Muy bien, Luis Miguel. Buenazo. Sí, gracias, Luis Miguel. Gracias por compartir. Sí, tal cual lo menciona Luis Miguel, ¿no? Lo que Luis Miguel acaba de decir es uno de los principios de las 5S, que es la limpieza y la estandarización. Las 5S tiene 5 etapas y nuestro amigo Luis Miguel ha compartido la ejecución, una tarea que se ejecuta dentro de esa etapa, porque habló de limpieza, ¿no? Y también habló de mantener una posición fija para colocar la mercadería. Entonces, eso es parte de una 5S. Si Luis Miguel tuviera que resumirla, es, en mi organización, aplicamos las 5S. 5S. Desde el punto de vista de limpieza y de la estandarización de las posiciones para la mercadería o producto dentro del almacén. Muy bien, Luis Miguel, gracias. Entonces, ¿eso en qué le ayuda, en qué le da eficiencia y eficacia en este caso, tomando el ejemplo de Luis Miguel? Le da eficiencia porque no va a estar perdiendo el tiempo en limpiar cada vez a la semana o cada campaña, sino estandarizas que el almacén en este caso debe estar limpio. Debe estar limpio y el personal debe tener claro antes, durante y después de las tareas, limpieza. Segundo, no va a desperdiciar tiempo en movimientos y en desplazamientos en vano. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy en el almacén y que tengo un área de 1000 metros cuadrados, ¿ya? Para que se entienda el ejemplo, toda raqueada, estandarizada, y tengo un producto en mano que luego de haber ejecutado la verificación, tengo duda, no tengo claro y no tengo definido dónde colocarla. Entonces voy a empezar a caminar y voy a pensar que es en la posición A, no, mejor en la posición B, en la posición C, y vamos a perder tiempo. Estamos desperdiciando el tiempo y no somos eficaces. Esa operación no va a ser rentable desde el punto de vista de las horas hombre. Entonces, tomando el ejemplo de nuestro compañero, nos debe quedar claro qué es una buena práctica. Compartiendo las buenas prácticas en aprovisionamiento, ¿ya? Aquí vamos a empezar.
recuerden que como asistentes logísticos podemos desempeñarnos desde el punto de vista del área de aprovisionamiento y compras, de transportes, de almacén y de distribución. Entonces vamos a dejar hoy día a mencionar y a compartir, y voy a tratar de serlo totalmente práctico y aterrizado para que se entienda, ¿no? Y ustedes puedan ver si esto existe en su organización, ya le están ejecutando, está en plena implementación, o ustedes pueden identificar cuál de ellas pueden sugerir y ser parte de este cambio en implementación. En el área de aprovisionamiento y compras, hemos conversado, hemos expuesto, ¿no? Y hemos compartido durante todos estos cursos, estas 5 sesiones, perdón, ¿ya? Que una de las principales herramientas, independientemente del área funcional, es la planificación. Es la planificación. En el caso de compras y aprovisionamiento, una buena práctica o una tarea que tiene que realizarse sí o sí, y que nosotros debemos estar preparados a nuestro nivel de asistente logístico para entenderla, desde el punto de vista de entender la información, de entender cuando nuestra jefatura de supervisión nos explique, o de nosotros solicitarla para analizarla y entenderla, es determinar la demanda. No podría existir un área de aprovisionamiento y compra donde como referencia no tome cuál es la demanda que tiene que atender a través del suministro de bienes y servicios. Si esa información no se tiene previamente, es como estar sentado en la oficina esperando que lleguen los requerimientos y no tengo ninguna planificación, no tengo ningún horizonte, ni siquiera tengo idea de la demanda que se está generando y que yo deba suministrar. Y esto es a través de dos herramientas técnicas. Determinamos la demanda, ¿no? Apoyado del pronóstico de ventas, es decir, cuál es la proyección, en este caso de ventas, si estamos en un área de comercialización, o si estamos en un área de producción, estaríamos hablando del plan de producción. Si ustedes ven, ambas herramientas activan como proceso inicial la información para nuestra área de aprovisionamiento. Luego, podemos determinar en base al análisis ABC, el ABC por categoría de suministro, el ABC por compras que son transaccionales, que son estratégicas, ¿no? Que son cuello de botella. Entonces, esa es una buena práctica, determinar la demanda. Si en un área de aprovisionamiento y compra no existe esta variable, ténganlo por seguro que esa área debe tener muchos problemas. Debe ser una fuga de tiempo, una fuga de recursos. Entonces, las buenas prácticas ya indican que debemos determinar la demanda. Segundo, luego que hemos determinado la demanda, debemos identificar y determinar las fuentes de aprovisionamiento. Entiéndase como fuente de aprovisionamiento ese universo, ese 100% de proveedores que encuentra en el mercado. Y identificarlo significa, de acuerdo a mi segmentación de suministro, de acuerdo a mi demanda, ¿ya? De acuerdo a determinar la demanda, con esta herramienta debo identificar cuál es la fuente de aprovisionamiento. ¿Es una fuente local? ¿Es una fuente nacional? ¿Es una fuente en el exterior? Entonces debemos identificar ese abanico de oportunidades de proveedores en el mercado. Una vez que lo hemos identificado, ya lo tenemos mapeado, ya lo hemos ubicado, debemos tomar la decisión de seleccionar la fuente de aprovisionamiento. Es decir, de acuerdo a nuestra política de compras o de aprovisionamiento, debemos hacer
la selección del proveedor, que cumpla con nuestros términos de referencia, las 7C que hemos visto como base, ¿no? Precio, condición, calidad, lugar, postventas, calidad, ¿no? Con todo ello. Pero todo ello, el proveedor debe acercarse a nuestra política. Y si hay algún término neurálgico entre nosotros, o entre ambas partes, debemos negociar. ¿Ya? Si se están dando cuenta y están siguiendo y están atentos, hasta aquí es como un orden cronológico, ¿no? Determino demanda, identifico y determino las fuentes, selecciono la fuente, para ya, una vez que ya tengo seleccionado, negociado y cerrado mi fuente de aprovisionamiento, pasamos al procesamiento de las órdenes de compra. Y acá en esta tarea lo que se tiene que hacer es la emisión, la entrega de la orden de compra a nuestro proveedor identificado y seleccionado bajo los lineamientos de nuestra política y condiciones negociadas. Condiciones negociadas cerradas, porque podemos tener condiciones negociadas pero no han sido cerradas. Esas no pueden estar en la orden de compra, sino los términos de referencia que ambas partes hemos acordado y hemos cerrado. Hasta aquí, estas 4 buenas prácticas ya funcionan y dan un orden de actividades que minimizan pérdida de tiempo y que nos acercan a maximizar nuestras labores. Estas 4 son exclusivamente responsabilidad de los profesionales de aprovisionamientos y compra, 100%. ¿Y por qué 100%? Porque vamos a ver un segundo lote de buenas prácticas que son compartidas con otras áreas. Recuerden que la tarea del personal de aprovisionamiento y compras no solo es requerimiento, proveedor, coloco la orden de compra y listo, 20 en el examen. No, hasta ahí tiene un 10, no tiene 20, porque el ciclo no está cerrado. Necesita coordinar, necesita integrarse, necesita asegurarse a través del seguimiento que todo lo que hizo acá sea eficiente. Y se va a empezar a reflejar cuando el profesional de aprovisionamiento y compras, a través del monitoreo del cumplimiento de la atención de orden de compra, esté haciendo un seguimiento a que se cumpla los tiempos de atención de esa orden de compra. Entonces, hasta aquí, la primera sigue siendo también responsabilidad de compra. Pero a partir de aquí ya no. ¿Por qué? Porque hace un seguimiento a la recepción de suministros y o mercaderías. Estimado Luis Miguel, ¿a quién le corresponde esa tarea o actividad dentro de un ciclo logístico? El seguimiento a la recepción de suministros y o mercaderías. ¿Qué área funcional dentro de la cadena logística le corresponde? ¿Me puede dar la respuesta, por favor? Profesor, ese área le corresponde al área de almacén, a la recepción del ingreso de mercadería. Muy bien, Luis. Gracias. Buenazo. Excelente. Tal cual, miren, ¿ah? Tal cual. El seguimiento a la recepción de suministros y mercadería es netamente el almacén, a través de la tarea de la recepción, el control de calidad y el visto bueno a que todo esté ok dentro de la orden de compra. Pero, como buena práctica, el área de compras se debe comunicar, integrar de manera oportuna y eficaz con el área de almacén. Pongo un ejemplo. Coloco una orden de compra por 20 sillas, ¿ya? Para un jardín, perdón, para un centro de educación inicial, ¿no? Entonces, sabemos que esas sillas, ¿no? Por el público objetivo al cual van a usarla, que son los niños y niñas, tienen algunas dimensiones y condiciones distintas, ¿no? A una silla de una escuela primaria, secundaria o de una universidad. Entonces, para el ejemplo, yo coloco una orden de compra de 100 sillas y determino todas esas condiciones particulares. Entonces, como área de compra, yo debo monitorear el cumplimiento de esa atención de esa orden de compra
para que sea atendida con los términos de referencia y en el tiempo que la necesidad obliga. Luego, debo coordinar en constante coordinación y comunicación con el almacén a través de un canal que entre ambas partes determinen, ¿no? Que puede ser a través del correo, mira, a través de un reporte, mira, a través de un SharePoint. Ya, mira, ¿sabes qué? Todos los días envíame el reporte de tu recepción. O mira, ¿sabes qué? Vamos a fijar por política que luego de que la mercadería llega a tu almacén, tú tienes 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, no lo sé, lo define cada organización. Y luego yo voy a entrar al sistema o a ese medio y te voy a hacer seguimiento a la recepción. Entonces, si se dan cuenta, el área de compras no participa en el momento de la recepción, pero sí está obligado a tener una coordinación con el área del almacén. Inclusive, diría, voy más allá. Si esa orden de compra fue colocada para recogerla en el punto del proveedor, el área de compras tendría que estar directamente relacionado, y si así es nuestro ciclo logístico, con el área de transporte y el área de almacén. Entonces, lo que estoy mencionando, estoy abriendo esa actividad que tenemos el paradigma de solo requerimiento, orden de compra y listo. No. Entonces, tenemos que mirar más allá. Entonces, para este ejemplo y pasar a la siguiente práctica, directamente con el almacén. Y de ser el caso, si es una mercadería puesta en el almacén del proveedor, con el área de transporte. Luego, tenemos que hacer un seguimiento al registro de la recepción, almacén nuevamente. Cuando indica acá, no es que sean iguales. El seguimiento de recepción de suministro de mercadería almacén y el seguimiento al registro de la recepción también es almacén, pero desde el punto de vista administrativo. Luis, ¿qué pasaría si yo recibo físicamente, pero no registro en mi RP esa recepción? ¿Qué pasaría? ¿Cómo afecto al área de compras? Profesor, si nosotros no, toda mercadería que ingresa a través de la orden de compra, nosotros tenemos que emitir un vale de recibimiento de la mercadería y en automático ingresa al sistema. Si nosotros no lo registramos en el sistema, esa mercadería no ha ingresado. Entonces, va a haber un problema ahí porque no se va a poder despachar tampoco o atender a los clientes internos porque mientras no esté ingresado esa mercadería al almacén, no puede ser descargado. Tal cual. ¿Y cómo afecto directamente a compras en el seguimiento? ¿Qué problema le genero? Le está generando a que no está haciendo, que no hay, que se les, con eso está haciendo de que no ha ingresado la mercadería y bueno, pues no se le está comunicando a compras y compras está pensando que esa mercadería no ha ingresado y está que eh, Que oye, pues, reclama al proveedor, ¿de acuerdo? exacto, oye, mi mercadería no ha venido, oye, pero si ya está ahí dentro, entonces llama el comprador o el compra llama al almacén y, oye, ¿ya recibió la mercadería? Sí, ya está recepcionada. ¿Y por qué no me has avisado? Así estamos también recibiendo, ¿no? Así es. Porque Muy bien, al final del día nosotros emitimos todos los vales de recepción de compra, emitimos al final del día, lo enviamos a compras todo lo que hemos recibido durante el día. así es. Buenazo. Bien, Luis, gracias. Tal cual lo dijo Luis, ¿no? Y traduciendo lo que nuestro compañero ha compartido, si nosotros no registramos la recepción, vamos a confundir al área de compras. Vamos a generarle retrabajo en que tenga que estar preguntando al área de transporte, al área de almacén. Y por tanto, si el almacén se duerme, está convirtiéndose en el cuello de botella para seguir a la siguiente tarea, que es el seguimiento a la planificación y ejecución de pagos a proveedores. Ninguna organización, a menos hasta donde conozco, podría programar un pago al proveedor si almacén no ha ingresado la mercadería al sistema y por otro lado, contabilidad no ha ingresado la factura como correspondiente a esa orden de compra. Esa orden de compra está en términos de condiciones de cantidad y de valor. Y cuando ingresa, llega al almacén a través de la guía de remisión, porque hay operaciones que, de acuerdo a las organizaciones, llega guía, otro llega factura, pero voy a tomar el ejemplo de la guía de remisión, almacén no ve precios.
Solo ve la guía de remisión, cantidad, descripción, ¿no? Y adjuntado una orden de compra, en muchos casos, en otras ya no, porque ahora son digitales. Entonces, a lo que quiero llegar es que almacén inmediatamente debe ingresar y el área de compra debe tener, como lo repito, un mecanismo entre ambas áreas que le suministra la información a compras. ¿Por qué? Un ejemplo, nuevamente las sillas. Esas sillas tienen un lead time de 10 días. Al noveno día llega al almacén. Ojo, hasta ahí cumplió el proveedor. Los términos están dentro del cumplimiento. Pero almacén por la carga de trabajos, ¿no? O de repente por el horario, por el fin de semana, se va. Lo recibió el viernes físicamente y el día lunes lo ingresa. Ese suministro, según las condiciones, eran 10 días. El proveedor, miren, atiende el noveno día que es viernes, pero almacén lo ingresa recién el lunes. Han pasado 12 días. Se va a reflejar 12 días en el sistema como ingresado. Y si el sistema tiene un algoritmo y una lógica de controlar desde que coloqué la orden de compra, donde configuro el lead time versus el ingreso del almacén, le va a colocar una nota desaprobatoria al proveedor. Le va a malograr el desempeño al comprador. Entonces, esas son las razones por qué el área de compras, como todas las áreas logísticas, debemos estar integradas, debemos trabajar como un sistema, no somos islas. Entonces, eso correspondería, ¿no?, a las buenas prácticas de aprovisionamiento. Aquí, el área de compra debe tener una coordinación tal cual tiene con el almacén, con el área de finanzas, con tesorería, con contabilidad, no sé, de acuerdo a la organización de cada empresa, ¿no? Algunos van con tesorería, otros van con contabilidad, otros con finanzas. Ya eso de acuerdo a la estructura organizacional. Pero una vez que el almacén ingresó, ya listo, queda para la programación y la planificación de ese pago al proveedor de acuerdo a los términos de la orden de compra negociados y cerrados. Entonces, es ahí donde vemos que debemos seguir el ciclo. Y acá, chicos, nuevamente, refuerza el concepto que la logística es una cadena de operaciones secuenciales, secuenciales. Es un conjunto de operaciones secuenciales. Eso es la logística. Entonces, ese concepto nos invita a que nosotros tenemos que ser ágiles. Ojo, ágiles. No estoy diciendo rápidos y romper procesos. No, tenemos que ser ágiles para que ese flujo en la cadena logística, si nos encontramos en compra, nos encontramos en transporte, almacén o distribución, nosotros no terminemos convirtiéndonos en un cuello de botella, donde van a afectar los tiempos. Como aquí he dejado claro, si almacén se duerme, complica al proveedor a compras y a planificación de pagos, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo claro. Pondría otro ejemplo a la inversa. Si compras no fue claro en colocar los términos de la orden de compra, simplemente para que se entienda el ejemplo, colocó 20.000 lapiceros azules, 20.000 lapiceros rojos, ¿ya? Y cuando almacén verifica su control de calidad, son 20.000 lapiceros rojos, pero punta gruesa, ¿no? De repente una marca muy cómoda que en el interín vemos que no sirve. Entonces, ¿cómo complica compras al almacén? Cuando los términos de referencia en la orden de compra no son claras, confunde al almacén. ¿Y qué problema le genera al almacén? Tener mercadería física que no está ingresada, tener mercadería que está fuera del inventario, tener mercadería que no está valorizada en tiempo real en su inventario. Entonces, estos dos ejemplos dejan claro la integración de las áreas funcionales en un proceso logístico. Hay que tenerlo claro, chicos. O somos un área ágil o somos un área cuello de botella. Depende de nosotros. Bien, pasamos ahora a las buenas prácticas del almacén, ¿no? El almacén ya también hemos visto que es un área muy importante dentro del ciclo logístico, ¿no? Y que tiene que ver, y su función principal es dar soporte a la cadena logística
para equilibrar la oferta y demanda del mercado de proveedores para el suministro a la organización y para equilibrar la demanda, ¿ya?, de los clientes internos o externos hacia la interna de la organización. Para eso existe un almacén. Si todo fuera línea recta, como lo mencioné, si no hubiera esa gran variabilidad, esos entornos disruptores, no hubieran esas variables externas que nos mueven a los procesos, entonces de repente no habría ni siquiera almacén. Todo fluiría, ¿no?, en línea recta. Así como consideramos o pensamos que es la vida, ¿no? Pensamos que es una línea recta, pero nos damos cuenta que es muy variable, ¿no? Y a veces no controlamos. Igualito sucede el almacén para la logística. Entonces, aquí una buena práctica, que es la base y el pilar fundamental, y lo he colocado como primer pilar de una buena práctica en el almacén, es la filosofía de las 5 S. Hablar de las 5 S es todo un curso, porque las 5 S no basta solo explicarla, sino llevarla a la práctica. Y cuando nosotros llevamos a la práctica la implementación de una filosofía de 5 S, es la teoría, la práctica, la implementación, los formatos, el feedback, ¿no?, la reunión con todos los involucrados, estandarizar, crear cultura. O sea, es todo un proceso. No es simple, ya, sí, las 5 S. Y las 5 S no significa solo orden y limpieza. O sea, si vamos a un almacén y lo vemos limpio y está ordenado, sí, es parte, pero no es todo. No es todo. Las 5 S tiene 5 pilares fundamentales. Primero es clasificar lo que sirve de lo que no sirve. Es clasificar. Primero, en un almacén. Llegas a un almacén, ¿cómo hago orden? Ya, vamos, clasificamos qué es útil y qué ya no es útil. Bien, primero. Segundo, luego de clasificar, de separar, la primera es separar, ¿ya? Me corrijo, la primera es separar lo que sirve y lo que no sirve. Segundo, clasificar. De lo que sirve es clasificarlo. Es decir, crearle un lugar dentro del almacén. Tercero, ya es crear controles operativos para que esas dos actividades anteriores se cumplan sí o sí en los procesos operacionales. Cuarto, es estandarizar, es decir, ya es un estándar aquí. Es un estándar que todo colaborador en el almacén debe tener claro como pilar fundamental y como estrategia básica operacional, la cultura y la filosofía de ejecución de las 5 S. Y quinto, es retroalimentar todo ese proceso. Es una vez que toda la organización o el área ya está en ejecución e implementación, ¿no?, el líder de implementación de las 5 S tiene que estar monitoreando, haciendo seguimiento y dando feedback para fortalecer el proceso. Y al final, hacer una reunión cada X tiempo para ver cómo nos está yendo, si ese proceso se está fortaleciendo o se está debilitando. La única forma que se debilite un proceso de 5S es cuando nuestros colaboradores y nosotros, yo también me incluyo, ya no tengo actitud positiva para generar ese cambio o para ejecutar esa buena práctica. Siempre en los almacenes, los que estamos y hemos tenido la oportunidad, siempre luchamos bajo el paradigma, ¿para qué? Si yo lo vengo haciendo así hace 20 años. Eso no funciona aquí. Mire, eso acá no va a funcionar porque ya lo han implementado y todo se fue al piso. Entonces, tenemos, para esta estrategia y para cualquiera, primero tenemos que nosotros romper ese paradigma, tener apertura al cambio. No quedarnos con ese intento, sino ejecutarlo. Si no va bien, bacán, fortalecemos, replicamos. Si no va mal, lecciones aprendidas. Y nuevamente, vamos, corremos nuevamente esa misma carrera. Entonces, en la filosofía de los almacenes, la primera es las 5 S. Yo no me hago la idea llegar a un almacén que tenga indicadores de gestión, que tenga planificación
y cuando hago una auditoría visual de control de condiciones me encuentre con un almacén desordenado, como lo vimos en la primera diapositiva de la sesión de almacén. Entonces, hasta ahí, chicos, les recomiendo buscar mucha información de las 5S. La segunda buena práctica es implementar conteos. La implementación de los conteos cíclicos, independientemente de la frecuencia, ya sea semanal, quincenal, mensual, es otra buena práctica. ¿Por qué significa y se convierte en una buena práctica, Luis Miguel? Disculpe que hoy día hagamos la clase con usted, pero tengo entendido y veo que maneja muy bien el tema de almacén. Comparta, por favor, por qué es una buena práctica implementar conteos en los almacenes. Lo escuchamos. Profesor, bueno, es parte del inventario, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos realmente eh, a cargo y poder manejar, como le digo, ¿no? El inventario y saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos para poder informar en su momento al área de compras qué es lo que nos está faltando y medir el tiempo de abastecimiento para no quedarnos, como se dice, en cero, ¿no? Muy bien, claro. Muy bien, Luis. Buenazo, gracias. Sí, el objetivo de implementar conteos, primero, ¿qué es un conteo? El conteo es la validación del inventario. ¿Y qué es el inventario? Es el lote o la cantidad de productos o suministros que tenemos en nuestro rack. Entonces, implementar conteos es, en otras palabras, definir una frecuencia de ejecutar el conteo físico de esos productos versus lo que dice el sistema. En otras palabras, el físico versus el teórico. ¿Y para qué? Porque es una buena práctica. ¿Qué eficiencia me da? ¿Qué eficacia? ¿En qué me ayuda? Obviamente nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque primero nos asegura a través de esta práctica el control del inventario. ¿Cómo controlamos un inventario? Aplicándole los conteos. Segundo, tener la información sincerada. ¿Para qué? Para no tener, primero, rotura de stock por faltantes o por diferencias negativas, ¿no? O por pérdidas, en otros casos, o también identificar qué productos están por encima de lo requerido. Alertar que tenemos más de lo que nuestra demanda necesita. Y a eso le llamamos sobrestock, que luego se convierten en obsoletos, en inactivos o en pérdida total. Entonces, para eso implementamos controles de conteos cíclicos. Esto también, así como las 5S, a más detalle se ven en los cursos de control de inventarios. ¿Cómo controlas el inventario? Es distinto cuando hablamos de control de inventarios a decir gestión de inventario. Esa es otra historia, ese es otro rollo. Implementar conteos está relacionado al control del inventario. Entonces, es una buena práctica. ¿Por qué? Otro beneficio, desde el punto de vista de la experiencia, se lo digo, nos ayuda a identificar las desviaciones o los errores, para que se entienda, ¿ya? Que se dan en la tarea de recepción, de verificación, de picking, de despacho. ¿Por qué? Porque si yo controlo bien mi recepción y mi despacho, la suma y resta de ambas tareas, lo que queda en medio se llama inventario. Si yo controlo bien esas tareas, que es la inicial y la final, la suma resta me da el inventario, que cuando yo vaya a contar, sé exactamente lo que dice el sistema y lo que debo tener desde el punto de vista contable. Porque para el almacén, el inventario le importa desde el punto de vista de unidades físicas, pero para el contable, para el financiero, lo ve desde el punto de vista del valor. Y para la gerencia, lo ve desde el punto de vista de los dos criterios, el control físico y mi valorización de inventario. Entonces, por eso es importante los conteos. Automatizar la gestión del inventario. Esto también nos ayuda. ¿Por qué? Porque a través de automatizar, por ejemplo,
¿no? Los requerimientos que van al almacén. Antes yo recuerdo, cuando recién me subí a este viaje logístico, hace muchos años atrás, ¿no? Yo recuerdo que los vales o las órdenes internas de salida eran manuales, ¿no? Donde existía mucho error, mucha o sea, no eran legibles ante una auditoría, eran totalmente modificables, o sea, había todo un problema ahí, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo se automatizó esa tarea. Ahora mayormente ya los vales de salidas o las órdenes de trabajo internas para atender al cliente, ¿no? Voy a hablar primero de la parte interna, ya son a través del sistema. Yo ya no necesito ir con mi vale, desplazarme 100 metros al almacén para pedir que me atiendan. Ahora es vía sistema, ¿no? Donde la persona se acerca con un número, se imprime, se despacha y se cierra. Antes no, antes era totalmente distinto. O sea, era muy abierto el proceso, era muy mecánico, muy manual. Ese es por el lado de la atención interna. También vemos que ahora el área de ventas genera su requerimiento de venta a través del sistema, es lo mismo, pero ya va para el cliente. Entonces, por ejemplo, eso es automatizar procesos. Muchos hemos visto anteriormente cómo se tomaban los inventarios, qué tiempo demoraban. El solo obtener el reporte de inventario, donde esté descripción, cantidad, unidad medida y cantidad, ¿no? Demoraba mucho. Ahora no, con un clic tú tienes el reporte y en tiempo real. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos siempre estar alertas, ¿no? A sugerir que nuestro proceso rutinario, porque eso es rutinario, es totalmente rutinario, no es nada estratégico, es transaccional, es operativo y que nos consumen muchas veces tiempo, recursos, deben automatizarse. Y para automatizar una gestión de inventario, ¿no? Que la gestión del inventario, a diferencia del implementar conteos, es la gestión propia del stock, de la reposición de stock. Y la reposición de stock dentro de ellos tiene que ver mucho con la demanda, que se traduce a través del área de despacho. Entonces, esos son los ejemplos que quiero que queden claros. Y nosotros, como asistente de logística, tenemos clarísimo y deberíamos tener, y estamos en obligación de tener claro, cuáles son esos procesos que demandan una mayor cantidad de horas, hombres y recursos para sugerir a nuestro supervisor jefe, a través de un informe o una reunión, cuáles son las tareas que debemos optimizar, con el objetivo de disminuir nuestro tiempo en el día a día y que esas horas que ganamos la utilicemos para otras tareas. Eso es gestionar desde el punto de vista de la eficiencia. Evaluar, otra buena práctica, también es evaluar el layout, ¿no? Acabo de invitar a la señorita Malú Mírez. Buenas noches, ¿no? Esto de layout ya lo hemos tocado. Me gustaría que me dé el concepto. En un minuto me defina cuál es el concepto y qué entiende por layout. Adelante, señorita Malú. A ver, esta noche una representante de las chicas. Bueno, invito a la señorita Gisela Peña. Adelante, señorita Peña. Bien, continuamos. Una buena práctica, ¿por qué se considera la evaluación del layout? Porque a través de un análisis transparente, ¿no? Y desde el punto de vista de la mejora continua, el layout debe estar diseñado con el objetivo de que nos ayude a que esa distribución del almacén sea eficiente. Es decir, estén colocados, ¿no? Los pasillos, la estantería,
las zonas auxiliares, la zona de despacho, de recepción, de expendio, del punto de vista que disminuya los tiempos que vamos a generar a través de los movimientos. Y ya hemos conversado, perdón, que el layout es como mirar un plano, es como un plano de una casa, ¿no? Nosotros cuando vamos a comprar una casa o vamos a pedir que se construya, como el ingeniero o el arquitecto definimos, ¿no? Dónde va nuestra sala, nuestro cuarto, nuestra cochera y todo el tema así, ¿no? En el almacén es lo mismo. Dentro de la planificación, para estructurar el almacén, se hace el layout. Entonces, una buena práctica es revisar ese layout. ¿Por qué? Porque es un documento que nos da información de la distribución de nuestras operaciones. Y desde ese punto de vista debemos sugerir mejoras. De repente, acercamiento de zona de trabajo, disminución o aumento de estantería, ¿no? También es muy importante considerar dentro del layout la implementación, ¿no? De las condiciones de seguridad, ¿no? De repente estoy en el estante 2, 3 que está lleno de suministros consumibles, en este caso todo lo que es útiles de oficina, ¿no? Donde el 70% es papel, y de repente el layout cuando lo han diseñado, ni siquiera en esa zona o cerca a esa zona hay un hidrante o hay un extintor desde el punto de vista de la seguridad operacional. Entonces tenemos que sugerir, ¿no? Que ahí hay una zona donde tenemos almacenado mucho material combustible y que podríamos tener un evento. Entonces, ante un amago, deberíamos tener un elemento que nos ayude a combatir ese amago, ¿no? Que básicamente en los almacenes son los extintores. Entonces, cosas así tenemos que revisar. Entonces, es una buena práctica evaluar el layout. Las auditorías internas, un poco lo que conversaba en el punto de implementar conteos, ¿no? Siempre es bueno realizar auditorías internas. Y quizás nosotros nos preguntamos, no, pero ese es del área, simplemente eso le corresponde al área de auditoría interna. No, falso. Nosotros podemos hacer entre nosotros, dentro del equipo del almacén, podríamos definir de acuerdo a nuestras competencias y nuestro conocimiento, deberíamos hacer auditorías internas. Chicos, ya, ok, ¿qué les parece? Mire, tenemos muchos errores en el área de recepción. Ya, listo. La jefatura, la supervisión o por iniciativa propia, debemos formar un equipo de 2 a 3 y que hagan un levantamiento de información, de tareas, por ejemplo, el proceso de recepción. Y ahí, yendo al detalle, porque en la revisión de detalles está el éxito de las gestiones o de la aplicación de controles, ¿ya? Veamos cómo mejoramos. Esa es una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Es una supervisión a un proceso, a una tarea, con el fin de identificar debilidades para proponer un plan de acción, para mitigarlo o eliminarlos. Eso es una auditoría. Entonces tenemos que rompernos ese pensamiento de que auditoría interna suena solo al área de auditores. No, tenemos que tener capacidad de nosotros mismos, tener esa proactividad. Capacitación al personal. ¿Por qué también es importante? A ver, mi estimado Luis, ¿por qué considera o consideramos que la capacitación al personal es una buena práctica? Coménteme en un minuto, por favor. Luis Miguel, Ah, sí, profesor. Disculpe. adelante, le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué consideramos una buena práctica la capacitación al personal desde el punto de vista de la gestión del almacén? Bueno, eso es para realizar para realizar un buen picking, un buen packing, un buen manejo de los repuestos en, en los despachos, a tener un mejor control y, y así sucesivamente, ¿no? Muy Para bien, garantizar, ¿no? Que los productos
salgan conforme indique pues la guía o las órdenes, ¿no? Tal cual. Gracias. Bien, Luis. Sí, tal cual, ¿no? Si tenemos que resumir lo mencionado por nuestro compañero Luis es, o sea, podemos tener el mejor layout, podemos tener la mejor estrategia desde el punto de vista estratégica, táctica, operativa. Pero nuestro personal debemos asegurarnos que esté capacitado. ¿Para qué? Para que pueda realizar eficientemente y tenga un buen desempeño encaminado a lograr los objetivos de toda la política del almacén. Recuerden que la gestión la ejecutan las personas y somos nosotros las personas las que llevamos al éxito o al fracaso las organizaciones o las áreas funcionales. Entonces, como una buena práctica se ha identificado que es capacitar al personal. ¿Qué está a nuestro alcance en este aspecto? Por ejemplo, como asistente, yo debería capacitar y estar en la obligación de capacitar a mi auxiliar logístico o mi ayudante logístico, o mi auxiliar 1 o auxiliar 2. Deberíamos tener esa visión, porque cuando escuchamos capacitación al personal se viene a que, ya, listo, la empresa debe dar un presupuesto para que la jefatura designe y con recursos humanos definan qué curso llevamos. Listo. Entonces yo me siento en la tribuna a esperar, me cruzo los brazos y bueno, como me han indicado, estuve en una sesión que la capacitación es buena práctica, entonces listo, me quedo yo a esperar. Y si no me la dan, en esta empresa no hay buenas prácticas. Falso. Todos, a nuestro nivel, debemos buscar, primero, con nosotros mismos, con un sentido autodidacta, capacitarnos. Capacitarnos en los procedimientos de trabajo, en los reglamentos internos, en los instructivos de trabajo, en las políticas. Eso es lo básico, chicos, lo básico que nosotros debemos hacer. Lo segundo, sí esperamos y también podríamos sugerir, pero primero empiecen o empecemos por nosotros. Y si nosotros como asistente logístico tenemos a nuestro cargo al operador del montacarga, al que hace el empaque, ¿no? Entonces nosotros tenemos que capacitarlos a ellos, ayudarlos a que clarifiquen sus funciones y los objetivos a cumplir bajo las políticas, los procedimientos, los instructivos. Entonces tenemos que salir de esos enfoques tradicionales. Capacitación, listo, ya que me capaciten. No, tranquilo, tú capacita. Empecemos nosotros mismos, para que esa rueda, al final, cuando ya recibamos la capacitación por nuestra jefatura o por la compañía, sea fructífera. Porque muchas veces, y nos ha pasado, y yo me incluyo, he ido a capacitaciones sin entender lo básico, que era lo que mi área funcional me pedía que yo esté capacitado para cumplir. He saltado, mejor dicho, ¿no? Es como una escalera. En lugar de ubicarme en el primer peldaño, asumí que debería ir al tercer peldaño. Cuando llega al tercer peldaño, lo que me han explicado, no entendía. ¿Por qué? Porque no tenía claro qué sucedía en el primer y segundo peldaño. Entonces, aquí es igual. Empecemos nosotros mismos y exijamos a nuestra supervisión, porque están en la obligación de hacerlo. Y nosotros en replicarlos con los que tenemos a nuestro cargo. Y todo esto debe llevar a que también debe haber estrategias o mecanismos de evaluación constante, ¿ya? Para ver si lo planificado está de acuerdo al ritmo que estamos corriendo, a la forma como estamos operando y ejecutando nuestra labor. Entonces, estas son una de las principales y más comunes buenas prácticas en almacén. En transporte, como en toda área y distribución, las buenas prácticas es planificación, coordinación y control. Y en la clase anterior quedó clarísimo, ¿no? O sea, no podría haber un área de transporte que no planifique, porque significaría que es una área desorganizada, ¿no? Que está en un riesgo quizás de elevar los costos, de no controlar costos, y que el día a día simplemente es un área de rutina, más no un área estratégica.
y hemos visto que el transporte representa uno de los mayores costos dentro de ese ciclo logístico. Entonces, aquí la recomendación es planificación, coordinación y control. Lo mismo y muy parecido lo hemos visto en compras. Y también podríamos verlo en almacén. Entonces, son prácticas comunes y transversales a un área logística. La trazabilidad. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Porque nos permite medir cuál es el punto de ruptura en el proceso o en el flujo de esa programación de operaciones de transporte y distribución. O sea, tenemos que tenerlo claro, ya sea a través de un medio electrónico, ya sea a través de un medio de hoja de ruta manual, ¿no? Pero debemos definir cuál es la trazabilidad. Desde que llega el requerimiento para programación, planificación, hasta que se cierra ese servicio de transporte y distribución. ¿Ya? Y como hemos definido que es una buena práctica, es algo que se hace, que funciona y que agrega valor. Entonces, en transporte, si no tenemos trazabilidad, vamos a meternos en problemas. Otro aspecto es el costo de mantenimiento. Si esa flota propia, para tener claro nuestros costos variables, nuestros costos fijos, y ver cómo optimizar a través de entrar al detalle de cada rubro. Y si es que flota tercerizada, ¿por qué sería importante? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Por qué sería importante conocer el costo de mantenimiento? Si yo lo estoy tercerizando, si no es mi flota. ¿Alguien me podría decir por qué sí es importante? Nuestro amigo Víctor Javier, bienvenido. ¿Me podría indicar y dar respuesta, por favor? Bien, pasamos para avanzar. Es importante conocer para que como área de transporte y distribución, cuando solicitamos una cotización o definimos cuál es el costo competitivo, poder entender esa cotización, poder desmenuzar, poder visionar más allá de ese número, ¿no? Y tener una idea de acuerdo al peso, volumen y distancia de ese servicio, cuál sería aproximadamente en términos de soles ese costo de mantenimiento que me va a cobrar. Recuerden que las cotizaciones nos dan muchas veces el número nada más. Ya un servicio Lima-Ica, no sé, pues voy a colocar un precio cualquiera, 2.200, ya listo, 2.200. Cuando le presentamos para aprobación nos dicen muy caro, revísalo. Y cuando nos dicen revísalo, nosotros pensamos que nos están diciendo, mira, solo revisa 2.200 a que baje. Entonces nosotros decimos, no, pero el transportista me da ese precio, no puedo hacer más. No, lo que nos están diciendo es, analiza y revisa. O sea, ve cuántos kilómetros tiene este tramo. Más o menos calcula cuánto es en combustibles, en peajes, en viático, en depreciación, en costo de mantenimiento, cuáles son los costos fijos y variables. Todo eso nos debe llevar a un número. No sé, pues me sale 1.800. Ya, listo. Contra 2.200 me está ganando 400 soles. Bien, ok, entro a negociar a 2.000 soles. ¿Pero en base a qué? En que ya analicé esa propuesta, ya la revisé a detalle, ya traté de construirle ese costo. ¿Ustedes por qué creen que muchos en transporte, los generadores de carga salen al mercado y dicen, mira, necesito este servicio y mi precio base de Lima a Ica es 1.600? O sea, ellos nos ponen el precio. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que lo hacen a capricho? No, hacen y realizan lo que acabo de mencionar. Ellos probaron con una unidad, hicieron el servicio, y sobre ese costo operativo ellos dicen, mira ya que nos gane el 20% o el 15%. Si es flota, al que voy a contratar, le dejo que me gane el 20% para asegurarlo y no se me vaya. Si es alguien que tiene 5 o 6 carritos, le doy el 15%. Y al resto que no tiene nada, solo le doy el 10%. Entonces así funciona. Entonces, ¿por qué es importante el coste de mantenimiento? Es por lo que acabo de mencionar. También es una buena práctica aplicar tecnología, ¿no?, a nuestro servicio de transporte.
que va desde la trazabilidad, ¿no? La tecnología tiene que ver mucho, está amarrado a que nos genera trazabilidad, ¿no? Y nos permite ver el evento como un todo, pero también nos permite ver a nivel de detalle. Y en transporte hay muchas tecnologías, ¿no? No solo el tema del GPS. Hay tecnologías que tienen que ver con rendimientos. Hay tecnologías que tienen que ver con seguridad de la carga. Hay tecnologías que nos ayudan a optimizar los costos de mantenimiento. Productividad también es una buena práctica a través de los indicadores de gestión, ¿no? Que la productividad, en otras palabras, nos enseña o nos pide que definamos todos los recursos, identifiquemos, para luego medir cuál es la producción que con esos recursos he podido lograr. Eso es productividad. Es cuánto hacemos bajo una cantidad de recursos. Si a mí me dan, por ejemplo, $100,000 y genero en el mes de enero 20 servicios, luego me doy cuenta que puedo optimizar. Con eso, sigo con esos $100,000 para febrero, pero ya no hago 20, hago 30. ¿Qué estoy generando? Una mayor productividad. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos sigue siendo la misma. A través del análisis, siendo eficiente, optimizando, aumento productividad. También es importante la capacitación a los operadores, ¿no? Y no solo a los operadores, a todo el personal que esté en un área de transporte. Alianzas, si es que realizamos contratos con empresas transportistas, también es una buena práctica, ¿no? Dependiendo, como lo vimos en la anterior sesión, es dependiendo del core del negocio de la empresa, ¿no? Si soy un operador logístico, obviamente debo definir qué tanto por ciento de flota es propio y qué tanto por ciento es tercero, ¿no? O de repente, está bien, soy operador logístico, pero simplemente necesito el 10% de flota y el 90% a través de contratos y alianzas con terceros. ¿De qué depende la ejecución de ambos escenarios? Depende de la política de transporte y distribución, que está alineada al capital de trabajo y al modelo de negocio. Procesos es definir procesos, estandarizar procesos y fortalecer procesos. ¿Y cómo logramos? A través de la capacitación de los operadores. Por eso que me da gusto explicar logística, ¿no? Porque son un conjunto de operaciones secuenciales. Y eso hay que tenerlo claro. Y eso nos debe conllevar a definir, ¿no? Si somos cuello de botella o si somos un área ágil o un desempeño ágil. La competencia también es buena analizarla a través del benchmarking y quedarnos con las buenas prácticas y aprender de nuestros errores propios en la gestión y también de los casos de estudio donde pues simplemente estuvieron en el negocio, ahora ya no están, y poder visualizar cuáles fueron los errores empresariales que nos lleven a no cometer lo mismo y generar tablero de indicadores. Los tableros de indicadores son importantes, ¿no? Como también lo vimos en las áreas de gestión o funcionales anteriores, ¿no? Si yo no miro el tablero, pongo el ejemplo de que estoy conduciendo mi auto, si yo no miro el tablero, yo no sé cómo voy desempeñándome en ese servicio o en ese viaje. No tengo información. Pero si voy en un carro que sí funciona bien los tableros, voy muy pendiente y lo estoy mirando, ¿no? Y si quiero agregarle valor a ese servicio, me centraría en mirar la temperatura y el nivel de combustible, que es lo más crítico. ¿Hay otros indicadores en el tablero? Sí. Pero ¿en cuál me centraría? En el auto, en la temperatura, en el indicador de temperatura y en el indicador de combustible. Aquí, en el transporte y distribución, si hago la misma similitud, debería centrarme en las actividades o tareas más representativas y que me generan mayor rentabilidad. O que si es que no la hago mal, me van a llevar al fracaso. Entonces, esas actividades o tareas son las que debo aplicarle los indicadores de gestión. ¿Las otras son importantes? Sí. ¿Debo medirlas? Depende. ¿Qué quieres medir? ¿Cuál es el objetivo dentro de esa planificación estratégica de la organización?
El costo propio o el outsourcing, ya lo hemos definido, tiene que ver aquí con las alianzas, si es que es costo propio tercero. También es una buena práctica, ¿no? Porque nos genera y nos libera capital de trabajo, pero siempre administrando el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de darle todo el transporte a un tercero? El riesgo es que él tenga mayor poder de negociación y que cuando el señor, a través de un incremento en neumáticos, en combustible, en lubricantes, en cualquier factor, me suba la tarifa, yo no esté de acuerdo, me plante y mi distribución se cae. Ese es cuando cometemos esa gestión y debemos administrar ese riesgo. Por eso que muchas empresas, organizaciones siempre tienen un tanto por ciento. ¿Por qué? Porque llegar a ese nivel de negociación y que ahí se caiga la negociación, tu proceso de distribución y transporte continúa. Quizás no vas a poder atender a todos, pero por lo menos no has cortado el proceso, sigues atendiendo, sigues distribuyendo. Y el área de compra y logística debe solucionar rápido, buscar otro proveedor. O con el área legal, ver cómo romper ese contrato. Pero no nos quedamos brazos cruzados, la operación continúa, la planta sigue produciendo. Entonces tengo que buscar una solución. ¿Qué son indicadores de gestión o los KPI? El término indicador es el lenguaje común que se refiere a datos esenciales y cuantitativos que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los indicadores pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones. Eso es el concepto. ¿Pero qué es un indicador de gestión? Es una variable numérica, cuantitativa o cualitativa que mide a través del resultado del proceso cómo estamos haciendo nuestra chamba. Eso es, así de simple. Pongo un ejemplo. La exactitud del registro alimentario en un almacén. Ese es un indicador de gestión que mide la exactitud. O sea, qué tan exacta es la información física contra la información teórica o contable. Y ese resultado que obtengo al hacer esa comparación, ese análisis, va a medir el nivel de servicio del almacén, medido en porcentaje de exactitud de información. Si, por ejemplo, al realizar y tomando como referencia este ejemplo, ese valor sale 90%, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo sé si es bueno o malo? Primero, tendrías que compararlo, me estoy expresando para que se entienda el concepto, tendríamos que compararlo con la política. ¿Qué dice tu política de exactitud alimentaria? Ah, mira, dice que en este almacén la exactitud alimentaria es 98% y que se tiene que cumplir. Para que todos sigan chambeando aquí, de 98 por arriba. De 98 hacia abajo son cuestionados, incluido el jefe. Listo, eso es la política. Hacemos el inventario, al aplicar esa actitud alimentaria dice 90. ¿Cómo se interpreta? Ah, ok, se interpreta que la organización me está indicando que debo cumplir mínimo 98%, pero yo obtengo 90%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 productos, por cada 1000 productos que hay en el almacén, 90 presentan, 90 son exactos y 10 presentan problemas, presentan diferencias positivas o negativas o pérdida total. Si lo comparamos, ese mismo resultado, pero midiendo a miles, se interpreta. Por cada 1000 productos que tengo en el almacén, 900 son exactos y 100 tienen problemas. Es así como se interpreta, en este ejemplo, este indicador de gestión. Y luego de haber desarrollado ese análisis, nos debe llevar a tomar decisiones. Por eso acá bien claro nos dice, ¿no? Nos permite darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con un aspecto. El aspecto es el objetivo. Y a través de este ejemplo nos dice que estamos mal, porque nos piden 98 y estamos 90. Llega auditoría y nos complica, nos dice, hay ese 10% que está haciendo usted. Palabras textuales recogidas de las experiencias de las auditorías de almacén. ¿Qué está haciendo usted con ese 10%?
Cuestionados los operarios, cuestionados los asistentes, el supervisor y el jefe. Informe a gerencia pide explicación. Y de ahí nos dimos cuenta que no controlamos bien entradas y salidas. Listo, no más. Entonces, para eso sirven los indicadores, y en este ejemplo he tomado el de almacén. Los indicadores tienen características. Pueden medir cambios o condición de situación a través del tiempo. Obviamente, porque partimos de una situación A, nos da un resultado y tenemos que cambiar esa situación a través del tiempo. O sea, no siempre vamos a sacar 90. Tenemos que sacar más, acercarnos al objetivo. ¿Cómo? A través de un plan de acción que mitigue y elimine la causa raíz en todo ese ciclo operativo, por ejemplo, del almacén. Nos permite mirar resultados para tomar iniciativa, plan de acción. Son instrumentos importantes para evaluar el seguimiento y cómo estamos yendo en el proceso. Y son instrumentos valiosos que nos permiten obtener mejores resultados o proyectos en desarrollo. Recuerden que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. En otras palabras, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que medir. Obviamente, la recomendación es centrarte en tus procesos críticos. Recuerden la técnica del Pareto, el 80-20. Igualito aquí, identificar esos procesos críticos, aplicar un 80-20 y plan de acción. Plan de acción táctico, rápido. No, pero mire, yo soy asistente logístico, eso le corresponde al auxiliar, al jefe. Ellos tienen que planear. No, tranquilo, tú, ¿por qué? Tú eres el día a día, tú eres el que ejecuta el trabajo, el 80%. Entonces, usted tiene claro dónde está el error y qué debemos hacer para mitigar o eliminar ese error. Usted es importante. Recuerden que las personas que mueven la operación manejan información mucho más importante y oportuna que la supervisión o las jefaturas. Como experiencia propia, cuando yo necesito analizar algo, bajo hasta el último nivel y voy recogiendo información. Obviamente, toda esa información no es que la ponga y tome decisión, no. Selecciono información, analizo, clasifico, tomo decisión, llamo a reunión, consensuado, vamos todos, con el mismo objetivo. Eso tenemos que hacer de nuestra posición. Los indicadores también debemos definirlo desde el punto de vista de vigencia, ¿no? Si son temporales y permanentes. ¿Cuándo aplicamos o bajo qué escenario podríamos aplicar un indicador temporal? ¿Existe un indicador temporal? Porque casi todos los que estamos aquí, yo también me incluyo, estamos acostumbrados a ver los permanentes, ¿no? Los que vemos todas las semanas, todos los meses, vemos en todas las organizaciones. ¿Y a qué se refiere cuando dice vigencia temporal? Sí, sí existen. Y esos se ejecutan cuando realizamos proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es un conjunto de tareas, actividades, donde sincronizamos recursos y objetivos y tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Por ejemplo, la construcción de una carretera. Escenario, es un escenario ideal para aplicar indicadores temporales. ¿Por qué? Por la propia naturaleza en operación. Si estoy en una planta de producción, no, ya son indicadores permanentes. Entonces, eso hay que tener claro antes de simplemente lanzarnos y decir, ya, hay que medir este indicador. Lo gastamos tiempo, lo analizamos, lo discutimos, lo aprobamos y nos damos cuenta que de aquí a 4 meses ese indicador ya no nos da información, simplemente está ahí porque se definió, pero no agrega valor. Listo, el proyecto acabó, 6 meses. ¿De qué sirvió? Sí sirvió, pero fue temporal. Entonces, primero hay que tener en cuenta, nuevamente, en resumen, el indicador, la información que generamos, cuál es el proceso crítico que vamos a medir, cuál es la vigencia de ese indicador que voy a implementar, si es permanente o es temporal. Entonces, siempre empiezo indicando de que en esta diapositiva, ya una de las cerca a finalizar la sesión de hoy, ya voy a mencionar algunos indicadores, los más comunes
que podríamos encontrar o implementar. Dejo claro que no son los únicos, dejo claro que no todos aplican en nuestras áreas de gestión, pero sí son los más comunes e importantes. Por ejemplo, en el área de aprovisionamiento, un indicador es medir las ventas sobre el gasto. Y aquí el indicador de las variables es ese valor de venta de la empresa versus el gasto. Es decir, he vendido 10 y he gastado 8. Ese cociente y ese número que da como resultado de esta división va a ser mi indicador del gasto que representa todas las operaciones de suministro considerando el ingreso de dinero a través de las ventas. La siguiente es la desviación de lo presupuestado versus lo real. Quizás algunos han escuchado, ¿no? En proyectos se utiliza la curva S, donde defines actividades, recursos y dinero, y conforme vas avanzando el proyecto, esa curva se va moviendo, ¿no? Y ves qué tan cerca estás o qué tan lejos. Aquí igual, pero aquí es simple. Si a mí me dan un presupuesto de 1 millón para un trimestre, entonces comienzo a medir de manera mensual o quincenal, ¿ya? ¿Cuál es mi gasto real? Presupuestaron 100.000 y mi real al segundo mes es 90.000, ya estoy muerto. Ya no tengo más cobertura. De que una semana me quedé sin presupuesto. Y recuerden que los presupuestos no son números que simplemente se dicen y se colocan, no. Detrás de eso es una planificación cuantitativa. Un presupuesto económico es una planificación en términos de números cuantificados. O sea, tampoco nuestra supervisión o jefaturas no es que nos dan un número que no es real, nos dan en el presupuesto un número. Puede ser de acuerdo al histórico de suministro o de proyección del gasto en las operaciones o en las ventas. Nos asignan un presupuesto. Entonces, para eso sirve este indicador. Mide qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese presupuesto y lo traduce en un buen desempeño o en un mal desempeño. Ahorro total de los costos tiene que ver con este indicador. Le dieron 100.000, se acabó el año y gasté en suministro 80.000. O sea, ahorré 20.000. O sea, el 20% generé ahorros. La calidad también es otro indicador, ¿no? De calidad. ¿Cómo un área de aprovisionamiento mide calidad? A través del three-way o el three-match. ¿Qué significa? Vimos que una de las buenas prácticas es compras con almacén. Entonces, almacén debe darle la información a compras para que construya su indicador de calidad, ¿no? Cuando almacén verifica orden de compra, guía de remisión y contabilidad, factura, cuando todo eso está bien a la primera, ¿no? Es un evento de calidad. Cuando compara esos tres y uno falla, es un evento con desviación a la calidad. Entonces, es la forma como medimos en aprovisionamiento nuestra gestión de suministro en coordinación con otras áreas. En este ejemplo, almacén y finanzas. Entrega y recepción tiene que ver con una de las variables de este three-way, ¿no? El tiempo de ciclo de adquisición, esto es común, esto le llamamos todos el lead time, es decir, medir el tiempo desde que yo he colocado la orden de compra el día 1 y el proveedor cerramos que entregue el día 10 en el almacén y cumplió, bien, es un evento que cumplió. Pero si me la entrega el día 15, ese tiempo de adquisición está fuera con un evento de un nivel de servicio que no ha sido solicitado en la orden de compra. Entonces sirve para medir el lead time, ¿ya? A eso se refiere el tiempo de ciclo de adquisición. En almacén, la exactitud del registro alimentario, ya lo hemos visto a lo largo de la sesión en varios ejemplos, y al almacén lo van a medir por esto. Luis, en su organización, a usted, ¿cuál es el indicador más fuerte que debe cumplir desde el punto de vista del almacén? ¿Y por qué? A través del inventario, profesor. Listo. Y eso se llama el ERIC, ¿verdad? ¿Sí?
Gracias. Muy bien. Me da gusto que Luis lo tenga claro. Y sé que después de esta sesión lo va a tener más claro y mañana va a ser un león ahí en el almacén. Obviamente siempre administrando el riesgo de las propuestas que pueda llevar, ¿no? Entonces, claro, en el almacén tú puedes hacer un buen despacho, puedes cumplir con la seguridad, puedes cumplir con los órdenes de venta, con los tiempos de atención, con tu pick y con tu packing, con tu seguridad y todo, ¿ya? Pero si tú o nosotros, me involucro, presento un mal resultado en las actitudes del registro alimentario, téngalo por seguro que estamos cerca a la puerta de despacho para que salgamos con todas nuestras cosas. ¿Por qué? Porque el almacén es la similitud de un banco de materiales, donde todo lo que está en ese almacén o centro de distribución, también incluyo, todo tiene un valor realizable de mercado. Todo ese lote de mercadería tiene un valor contable. Nosotros en el almacén, cuando desarrollamos, custodiamos y almacenamos, damos mantenimiento a bienes físicos. Pero la suma de todos estos bienes físicos puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y si queremos saber cuánto vale, lo podemos obtener a través del RP de un reporte. O si no, con el área contable, ver la cuenta número 20, existencia, plan contable general, información básica que debemos saber. Ahí está. Entonces la gerencia, la supervisión, nos ven como los colaboradores que cuidamos el dinero de la compañía, ¿ya? Manifestado en términos de bienes físicos. Por eso que cuando nosotros fallamos en la exactitud del registro alimentario, téngalo por seguro que tenemos una llamada de atención, o si es muy grave, un despido, así. Hemos visto en la práctica que cuando despiden, despiden a todo el equipo, o se salva uno, puedo, dos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todos no administraron bien los bienes de la compañía. O sea, no lo tomemos en juego cuando estamos en un almacén. El tiempo promedio de preparación de un pedido, igual que como acá hablábamos del tiempo de ciclo, que es el lead time, en el almacén también es recomendado, desde el punto de vista de medir productividad, el tiempo que nos demoramos desde que llega a través del medio electrónico o el medio manual. Podríamos estar en un taller que recién está empezando, no tiene ni un sistema, no tiene nada, pero el mecánico llega con su vale salida y desde ese momento hasta que yo recibí, procesé, me movilicé, hice el picking, le entregué, me firmó y se fue y archivé, ese es el tiempo promedio. Entonces, es muy importante medirlo para que cuando tengamos todas las operaciones en términos de números de manera quincenal o mensual, tomemos decisiones, ¿no? Si seguimos haciéndolo bien o aplicamos plan de mejora. El porcentaje de calidad de picking, es decir, cuántas veces cometemos errores en ese piqueo, en esa selección, en esa tarea de seleccionar en el rack, en el patio, en la zona de recepción, todos los bienes o suministros a través de la orden interna o de la orden de venta. Es la calidad del picking. Básicamente medidos en términos de tiempo, ¿ya? Y de exactitud en seleccionar lo que el documento nos pide. A veces estamos apurados, nos pidieron lapicero, no entendí bien, ya son las 5, me deja el bus y he picado lapicero negro. La orden de venta decía lapicero azul y punta fina. ¿Y yo qué llevé? Lapicero negro, punta gruesa. Fallado. Calidad en picking, mal, jalado. Condición, amonestación, porque perdí un cliente importante. Porcentaje de utilización del almacén. Todos los almacenes, ¿ya? Cuando llegamos a hablar de utilización deben medirse en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque el almacén tiene un largo, perdón, en metros cúbicos, me rectifico, porque tiene un largo, tiene un ancho y tiene altura. Entonces, toda esa área que está cercado por esa infraestructura, ¿ya? Nos debe dar en metros cúbicos. Y el éxito que tiene que venir desde el layout, desde el diseño, desde la distribución de estanterías, el tipo de estanterías, cuántos niveles voy a
a implementar de acuerdo a la naturaleza y la cantidad de productos. Repito, de acuerdo a la naturaleza y la cantidad de productos, voy a implementar el almacén para lograr una máxima utilización del almacén en espacios, para evitar incurrir en gastos de ampliación o modificaciones. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el porcentaje de utilización del almacén. Hay almacenes que están full, tanto en almacenamiento horizontal, piso y vertical. El porcentaje de utilización, si tomáramos como ejemplo, es 98, 100. Ya no hay más, señor, hay que ampliar. Versus otro que de repente tú ves, visualizas, chequeas, ves la cobertura de stock, la gestión de los inventarios, varias variables, y ves pues que está a un 50% de utilización. Entonces, ¿cuál es el análisis bajo estos dos escenarios? En que uno está bien optimizado, o de repente por la cantidad del volumen, el layout no fue eficiente, la capacidad fue corta y se le llenó rápido. Versus al otro lado que sí tiene todo, ¿ya? Pero de repente la gestión del inventario es deficiente, hay corte de proceso, o si lo vemos desde el punto de vista de utilización, ha sido mal diseñado, porque de repente para guardar cajas, que si estamos en un negocio de útiles, no fue adecuado. De repente tuvo que utilizar otro tipo de estanterías o de vinería. Entonces, pero a ambos lados nos debe llevar al porcentaje de utilización del almacén. En transporte, cumplir con la puntualidad en el transporte, eso es simple, es medir lo programado, el tiempo programado versus el tiempo ejecutado y finalizado el servicio. La seguridad en el transporte es medir los números de eventos, de incidentes o accidentes en el servicio. El costo por kilómetro, que hemos definido, que para poder costear por kilómetro debo tener en cuenta 3 variables: volumen, peso y distancia. Con eso, versus el rendimiento del carro, costo de mantenimiento, puedo determinar cuál es mi costo por kilómetro. También, muy importante en transporte, ¿no? Medir esa estadística de qué tanto por ciento son envíos urgentes o despachos urgentes que me rompen una programación y también me llevan un sobrecosto. Bien, hasta aquí he querido compartir de manera técnica, práctica, y también compartir un poco, aterrizando esta teoría desde el punto de vista de las experiencias, ¿no? Y de las buenas prácticas. Yo los invito y me comprometo, más tarde o mañana voy a hacerle llegar a nuestra coordinadora los libros digitales de Chopra, ¿no? El otro libro, no recuerdo el autor, también es de cadena de suministro, y este libro de indicadores clave de desempeño, del ingeniero Luis Aníbal Mora. Este libro, desde la página 1 hasta la página final, habla de puro indicador de gestión. Entonces los invito a que lo revisen, hay indicadores muy prácticos, ¿no? Y también nos da la orientación de qué medir, qué no medir y por qué medir. Les agradezco mucho estar cerca de las 9:40, un día viernes de verano, escuchando y preparándose para tener un buen desempeño. Los felicito. Estoy seguro de que esto va a ser muy productivo para ustedes. Les agradezco, ha sido un gusto y doy gracias a Dios de haberme permitido estar con ustedes.